la petición escuchada. Anteriormente, Jesús había dicho a sus discípulos que lo que pidieran al Padre en su nombre, Él mismo lo concedería. Juan capítulo 14 y Juan capítulo 15. Pues ahora, hermano que me escuchas, códices importantes como el Sinaico y Vaticano presentan la lectura difícil que hemos preferido decir ahora: lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre. En ambos textos, el nombre juega un papel importante. Y ese nombre es el nombre divino que el Padre ha dado a Jesús. Lo podemos leer en Juan capítulo 8, Juan capítulo 17. Pues bien, hermano que me escuchas, si los discípulos piden al Padre algo en nombre de Jesús, el Padre a su vez te lo concederá en nombre de Jesús. Hasta el presente, nada han pedido en su nombre, pero el tiempo de rogar al Padre en esta forma está por llegar. Jesús nos dice: en aquel día pediréis en mi nombre. ¿Qué cosa quiere decir esto, hermanos? Esto quiere decir que la eficacia de la oración estará asegurada, merced a la muerte y glorificación de Jesús y al envío del Espíritu Santo. Y Jesús les asegura: pedid y recibiréis. Y cuando la plegaria sea acogida, la alegría de los discípulos llegará a su plenitud, como está en Juan capítulo 15, primera de Juan capítulo 1. Segundo, la revelación clara de las cosas del Padre. Hermanos, durante su vida, Jesús tuvo que emplear muchos ejemplos. Esto es, parábolas, proverbios, figuras, enigmas para hablar de las cosas de lo alto. Pero llega la hora cuando abiertamente les anunciará acerca del Padre. En otras palabras, hermano que me escuchas, la hora de la glorificación de Jesús es también la hora de la plena revelación del Padre y la hora del conocimiento iluminado. En Juan capítulo 2, Juan capítulo 4, capítulo 5, capítulo 12, capítulo 17. El evangelista deja traducir sus propias experiencias. Pero vayamos a Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, donde Jesús entre los samaritanos dice: pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre, que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, el espíritu es el principio del nuevo nacimiento y del nuevo culto verdadero, porque responde a la realidad de la revelación nueva. Ya el profeta Amós, en su capítulo 5, hace queja contra el culto exterior. Leamos: yo detesto, aborrezco sus fiestas, no me aplacan sus solemnidades. Si me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus oblaciones, ni miro sus sacrificios de novillos cebados, dice Yahvé, cuyo nombre es Dios Sebaot. Hermanos, frecuentemente los profetas han denunciado un culto exterior, un culto formalista, en que el cumplimiento de los ritos hace descuidar
la justicia y el amor del prójimo. Los salmistas pondrán el acento en los sentimientos interiores que deben animar el sacrificio, y el cronista insistirá en el canto litúrgico, expresión de las disposiciones del alma. El Nuevo Testamento dará las fórmulas definitivas cuando Pablo, el apóstol, en Romanos 12, diga: los exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Hermanos, me pregunto, ¿estamos en la Iglesia Católica haciendo lo que Pablo recomienda? Mi preocupación es, si le pasó esto a Israel, también nos puede pasar a nosotros. También nos puede pasar a nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Tercero, el amor del Padre. La nueva era se caracterizará también por un amor hecho de confianza y de relaciones interpersonales. El Padre amará al discípulo y le concederá lo que pida, porque el discípulo ha amado a Jesús y ha creído que vino de Dios. Hermanos, la frase: y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Esta frase no niega en manera alguna que Jesús sea un intercesor ante Dios en favor de los hombres, como está en Juan capítulo 14 y primera de Juan capítulo 2, sino que es tal la unión entre el Padre y Jesús y los suyos, que el Padre los ama como ama al mismo Jesús, y su oración es escuchada como si fuera, como en realidad es, la oración misma de Jesús. Yo en ellos y tú en mí, decía Jesús, para que sean consumados en uno, para que conozca el mundo que tú me enviaste y los amaste como me amaste. Juan capítulo 17. En el versículo 28 es un magnífico relato de Jesús que sintetiza admirablemente su misión. Es un eco y resonancia del himno introductorio al verbo hecho carne que está en Juan capítulo 1. Pero vayamos al versículo 29 y 30. Dicen sus discípulos: mira, ahora hablas abiertamente y no dices figura alguna. Ahora sabemos que sabes todo y no tienes necesidad de que alguien te pregunte. En esto creemos que saliste de Dios. Hermanos, esta respuesta de los discípulos está llena de ingenuidad y de optimismo. Fue provocada porque Jesús leyó sus pensamientos e inquietudes y le respondió. Está descrito en el versículo 19, la respuesta de Jesús, pero no, el conocimiento que tienen de Jesús es todavía muy imperfecto. Para tener una fe penetrante, necesitan la iluminación del Espíritu Santo que pronto van a recibir. Veamos ahora el versículo 31, 32 y 33. Dice: respondiéndoles Jesús: ¿ahora creéis? He aquí que llega la hora, y ha llegado, de que seráis dispersados, cada uno por su lado, y me dejéis solo. Pero no estoy solo,
porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. Son su último adiós, su última recomendación. El ¿ahora creéis? Deja entrever que Jesús conoce bien la inmadurez de la fe de sus discípulos y los confirma aludiendo a la conducta que van a observar dentro de algunos momentos, cuando llegue la hora de que sean dispersados y lo dejen solo. El evangelista Marcos y Mateo han conservado también una palabra de Jesús anunciando el escándalo de los apóstoles y citan para ello un texto de Zacarías. Dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Zacarías capítulo 13. También lo pueden leer en Marcos capítulo 14, Mateos capítulo 26. Pero, hermano que me escuchas, aun cuando los discípulos lo abandonen, Jesús bien sabe que Él no está solo, que su Padre está con Él, como lo dice en Juan capítulo 8. Esta afirmación de Jesús, hermano que me escuchas, parece oponerse a la palabra que Él mismo dirá en la cruz, cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos capítulo 15, Mateo capítulo 27. Una y otra palabra descubren diferentes aspectos de la pasión de Jesús. Marcos y Mateo quisieron enseñarnos el desamparo que sufre o que sufrió Jesús en su espíritu al morir por los pecados de la humanidad. Pablo comentará en la misma línea: a quien no conoció el pecado lo hizo pecado por nosotros para que en él fuéramos justicia de Dios, como lo dijo en 2 Corintios capítulo 5. Hermanos, Juan prefirió insistir en la unión íntima e inseparable que existe por naturaleza entre el Padre y el Hijo. Vayamos a Juan capítulo 10, versículo 30, donde Jesús nos dice: yo y el Padre somos uno. Y en el verso 38 dice: y así sabrán y reconocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hermanos, en el versículo 33, que es el último reconforto, que es el último reconforto a sus discípulos, los ha prevenido para que se mantengan en paz, pero una paz en Él, paz profunda y paz espiritual, que es un don mesiánico, como lo dice en Juan capítulo 12. Paz de tal naturaleza que sea compatible con la aflicción, como lo describe en Juan capítulo 15, que los discípulos y tras ellos todos los cristianos de todos los tiempos tendrán que experimentar mientras se hallen en el mundo hostil a Jesús, que es este mundo pagano. Y Jesús termina su discusión con una palabra triunfante y llena de optimismo, que expresa la convicción de la victoria conquistada. Mira lo que dice Jesús: pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos,
el evangelista